Muy bien, vamos activando acá ya la cámara para que puedan verme, sea un poco más interactivo el taller, así como más cercano, ¿sí? A ver, voy a probar una cosita ahí antes de comenzar. Ahí deshabilité un momento la cámara, pero me pueden seguir escuchando mientras tanto, probando distintas cosas técnicas. Aprovecho de comentar que esta sesión, la sesión número 3, va a quedar grabada, a diferencia de las sesiones anteriores, y la voy a subir después al canal de YouTube. Voy a abrir de nuevo la cámara, ahí, hop. Entonces, muchachos, bueno, ya ustedes son habituales acá del servidor de Mundos Fantásticos, así que puedo hacer la introducción un poco más breve. Simplemente recordarles lo más básico, ustedes ya saben, a Groovy lo pueden controlar ustedes, así como el volumen de cualquier usuario. Por ejemplo, pueden bajar a Groovy, pueden subirme a mí para que me escuchen bien. Yo estoy escuchando acá a Groovy muy bajito por los audífonos para... me sirve tener la música, pero tampoco la idea es que me desconcentre ahí el bot. Estamos escuchando ahí la música de Skyrim, la versión de Exploration Suite, la versión de exploración. Música bastante adecuada para cuando uno hace esto de world building, de construcción de mundos. Mencionarles entonces que, como siempre, toda la parte escrita y visual, que vamos a ver hoy día hartas diapositivas, así que para que estén atentos al hashtag Mundos Fantásticos. Ya ahí voy a ir subiendo las diapositivas. Cada vez que suba una diapositiva les voy a avisar para que echen un vistazo ahí. Voy a poner la primera diapositiva como para recordar cuál era la temática del día, para que ustedes entren ahí en materia. Si se demora un poquito, van a tener que tener un poco de paciencia, ya que, como les decía, estoy grabando, entonces parte de la capacidad del computador se va en el tema de hacer la grabación. Estamos ya en la sesión 3. Algunos han asistido a las, entre comillas, 2 anteriores. Después voy a especificar por qué son entre comillas 2, han sido más en realidad. Y otros no, pero no es necesario, o digamos, no es tan estrictamente necesario que hayan asistido a cada una de las sesiones anteriores, puesto que es un taller modular. O sea, cada sesión es relativamente autoconclusiva. También aprovecho de mencionar eso por si ustedes quieren más adelante invitar a alguien que se sume a las sesiones. Muchas veces, por ejemplo, me preguntan o me comentan que no se han integrado algunas personas porque dicen, no, es que como falté a la primera sesión o ya a la segunda, entonces les da un poco como de lata sumarse a las que vienen, pero no pueden hacerlo. Como les decía, está el factor modular. Bueno, la sesión de hoy día se llama Arquetipos y Originalidad. Es un tema que me gusta mucho a mí, que me apasiona y encuentro bastante interesante. Es un tema, si bien que tiene sus ciertas complejidades y también complicaciones, encontré que era bueno ponerlo en la sesión número 3 porque así en las siguientes sesiones podemos echar mano un poco a las terminologías y a los conceptos que vamos a ver hoy día. Además que sirve bastante para enclarecer algunas típicas como dudas que hay sobre la construcción de mundos. Ahí, si es que quieren, estaba viendo, no sé si es que alguien como que parpadeó su cámara por un segundo, no sé. Bueno, lo que les iba a comentar, claro, como para que estén más ordenados con el tema de las sesiones. Anteriormente había hecho la sesión uno que era de presentación ahí para que se vea más gráfico, la sesión de presentación de los talleres, de los webinars. Después hice la sesión número 2 que era la sobre alta fantasía, baja fantasía, luminosa y oscura, o sea, los subgéneros principales de la fantasía. Y después de eso hice una como subsesión en relación a eso, que era un conversatorio sobre la sesión número 2. Por eso es que es probable que alguno de ustedes ya haya asistido, digamos, en total a 3 webinars, siendo que esta es la sesión 3. Eso lo explico para que no queden ahí colgados, ahí perdidos. Entonces, vamos a ir comenzando ya en materia. Les recuerdo que el viernes va a ser la sesión más práctica de este mismo tema, o sea, hoy día sería como una sesión teórica. Igual siempre a mí me gusta la teoría llevarla pronto a la práctica, que no quede solamente así como un discurso, que sea algo que ustedes puedan ir trabajando mediante ejemplos, mediante ejercicios.
Así que voy a poner ya en la siguiente diapositiva. Tenemos ahí entonces el objetivo de la sesión, así como bien ordenadito, cosa que ustedes vayan viendo cuál es el foco de cada una de las sesiones y puedan sentir cómo se van cumpliendo. Tenemos que es descubrir cómo, comenzando desde ideas arquetípicas, se puede llegar a construir personajes originales. Esa es como nuestra meta que tenemos hoy día. Abajo, si se fijan, salen como distintos monitos, distintos personajes, y esos son arquetipos, para que tengan alguna referencia. Si los miran con atención, van a poder identificar cuáles arquetipos son. Quizás algunos son más fáciles que otros, más evidentes. Por ejemplo, el que tiene la capa es el héroe, para darles una referencia. El que tiene el gorrito en punta es el mago, ¿no es cierto? Así como algunos más claros. Y los otros, si es que no los identifican ahora, sería interesante como ejercicio que al final de la sesión vuelvan a esta primera diapositiva y ahí intenten identificar qué arquetipo representa cada uno de estos personajes. Estas primeras diapositivas las voy a avanzar más rapidito. Después vienen algunas que requieren más atención, que son un poquito más para trabajar en detalle. Bueno, tenemos acá una imagen, bastante interesante, ¿no? Es evidente ahí cuál es el arquetipo que representan esos dos señores de barba larga. No se les vayan a confundir. Había pensado hacer el ejercicio de preguntarles cuál es cuál, pero no, sé que ustedes los identifican. Eh, Vamos a hacer primero una definición de arquetipo, digamos, dentro de lo que sería una definición más de diccionario, una definición como más formal, se podría decir. Eh, Sería un modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. O prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. En este caso, eh, para lo que es el taller, para lo que es esta sesión, vamos a dejar de lado la última parte y vamos a tomar la primera parte, o sea que sería un modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. Para que tengamos una idea, entonces, un concepto común, como siempre digo, para tener ahí un lenguaje en estos talleres, en estas sesiones que vamos a entender por arquetipo. Ahora aprovecho de hacer como un inciso por qué quise tratar esta temática y porque yo decía que servía como para aclarar varios puntos de lo que es la construcción de mundos. Varias veces me pasaba utilizando el sistema fractal, utilizándolo por ejemplo en especial en talleres que hacían en bibliotecas o en colegios, estando orientados más a un público como juvenil, ¿no? Como de muchachos entre 13, 15 años, eh, que cuando estábamos construyendo al principio la ambientación o cuando estábamos planteando como foco un personaje o una reliquia, los alumnos a esa edad no tienen como quizá un poco menos de filtro y se comentaban a veces entre ellos, oye, pero esto que estamos construyendo, esta idea no me parece tan atractiva porque es como muy estereotípica, ¿sí? Entonces ahí yo les explicaba que parte de la idea del sistema fractal es de hecho comenzar con esas ideas estereotípicas o yo prefiero llamarlas como ideas arquetípicas y en base a ahí ir después construyendo algo original. Un motivo por el cual considero que es interesante comenzar desde una idea como más arquetípica es porque hace más sencillo que los distintos participantes de la mesa, sean 5, sean 10, 15 participantes, entiendan rápidamente a qué concepto nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si es que yo menciono cosas como el rey, la princesa, la bruja, cada uno de esos arquetipos tiene como ya sus etiquetas mentales. Entonces hace mucho más rápido la construcción de personajes y la construcción del mundo. Y después uno puede ir entrando más en detalle, ir profundizándolo. Todo eso es lo que vamos a ir viendo hoy día, el cómo profundizar esos arquetipos. Ahí si quieren pueden ir escribiendo también. Yo voy a ir leyendo los comentarios y después les voy a dar un espacio como para que puedan ustedes también hacer preguntas o comentar. Claro, ahí me pone Ensul como personaje cliché, sí. Entonces, claro, obviamente, no sé, especialmente cuando uno ya ha leído cierta cantidad como de libros o jugado videojuegos también, o juegos de rol, ¿por qué no? Uno empieza a decir, no, es que ese personaje resulta, claro, como cliché, ¿no? ¿Y cuándo sería algo negativo un personaje cliché?
que por lo general se lo va a ocupar ese término como con connotación negativa, es cuando es un personaje como plano, así como que es un personaje de cartón, sin profundidad. Por ejemplo, a veces cuando estamos jugando rol necesitamos tirar un personaje que no tenga mucha profundidad cuando es un personaje secundario, terciario. Por ejemplo, este típico guardia que se encuentra en los personajes y se le acercan a él como para hacerle una pregunta y punto. O sea, no es un personaje que vayamos a necesitar detallar demasiado en ese momento ni tener como preparado desde antes. Pero para cuando queremos trabajar personajes que van a ser más importantes, personajes, por ejemplo, secundarios en una novela, pero que tienen su peso, su trasfondo, su historia, o incluso para crear protagonistas para una novela o para una partida de rol, ahí entra mucho esto de saber comenzar desde un arquetipo, pero nutrirlo, pero añadirle riqueza a través de nuestro propio mundo, de nuestra propia ambientación. Cuando digo propia ambientación, también aquí cabe, por ejemplo, cuando estamos utilizando una ambientación ya existente, como sería, por ejemplo, en el caso de Calabozos y Dragones, utilizando los reinos olvidados, o en el caso de Vampiro la Mascarada, que tiene su propia metatrama de fondo, ¿cierto? Su intriga, con nombres, personajes, connotaciones. De hecho, voy a ocupar esos dos juegos de rol, que son muy conocidos, para poner algunos ejemplos acá, en esta diapositiva de los ejemplos de los arquetipos. Esta la elegí, si bien está en inglés, tiene iconos y tiene colores, entonces encuentro que es como bastante memorable, ¿no? Como bastante memorizable la información. La pueden agrandar, le pueden hacer clic. Yo voy a ir explicando los arquetipos, voy a comenzar con el explorador, el que sale en color verde claro, y voy a ir girando el reloj y voy a terminar con con el creador. Voy a hacerlo un poco breve, esto podría alargarme más, pero la idea es como simplemente darles un barniz de los arquetipos. Muy bien, entonces estoy suponiendo que están viendo ahí a full pantalla en su celular o en su computador esta diapositiva de los arquetipos. Como les decía, voy a tomar el ejemplo del explorador, eh, que en el fondo, por ejemplo, si es que lo llevamos a juegos de rol como Calabozos y Dragones, de hecho queda muy literal, muy signo igual, ¿cierto? ¿Cuál sería la clase de personaje que cumpliría esta función? No hay dudas de ello que sería probablemente tal, la clase que se llama, de hecho, el explorador, ¿sí? El explorador tiene como esta connotación de estar de alguna forma ligado hacia lo salvaje, hacia un poco lo riesgoso, lo que no es conocido, ¿no? El que va abriendo. También, por ejemplo, si es que quisiese llevarlo a Vampiro la Mascarada, me imagino, por ejemplo, un personaje que podría cumplir el rol, la función de explorador dentro de una coterria, o sea, dentro de un grupo de vampiros, podría ser el Gangrel, ¿no? Con sus cercanías también hace como la naturaleza, lo indómito, ir explorando tierras que no son tan conocidas para los demás vástagos. Eso como para tener unos ejemplos que yo me imagino que algunos de ustedes ya van a conocer, entonces les van a salir más cercanos. Pero en el fondo quedémonos con eso, con el explorador, es el que va abriendo tierras que no han sido, por ejemplo, cartografías, por decirlo de alguna forma. Aunque también podemos después hacer una lectura no tan literal de los arquetipos, sino una lectura más metafórica. Y eso también puede estar relacionado cuando alguien o cuando un personaje no es, digamos, simplemente ese arquetipo, sino que está cumpliendo en un momento puntual esa función. Pero eso después lo vamos a poder ir profundizando. Paso al siguiente arquetipo que dice como Ostrlau, que es el de color amarillo con el cráneo arriba. Se puede traducir de varias formas. Yo me quedo con la traducción de forajido, ¿no? Sería como el que está fuera de la ley, el que está como al margen de la ley. Nuevamente buscando los ejemplos en nuestros queridos dos iconos de los juegos de rol, en Calabozos y Dragones, ustedes ya se imaginarán cuál es, ¿sí? Es el pícaro, ¿cierto? El personaje este que es ágil, está dispuesto a robar, es un pilluelo, ¿cierto? Tiene como todas esas connotaciones, ¿no? Antes, de hecho, en las primeras ediciones se ligaba mucho como al ladronzuelo, el personaje que está fuera de la ley, fuera de la norma. Por ejemplo, si es que llevamos este arquetipo a vampiro, se me acaba de ocurrir un ejemplo como bien drástico que sería como el personaje al cual le han dictado una casa de sangre, ¿no? El personaje que tiene que comenzar escapando porque está fuera de la ley, fuera de las leyes de la camarilla, rompió la mascarada, algo así. Entonces ahí tenemos este arquetipo ahí bastante interesante de trabajar. Paso al siguiente, como yo les decía, esta va a ser una visión más o menos rápida, más que nada como para familiarizarnos con estos tipos de arquetipos puntuales.
Tenemos el bufón, de hecho ahí sale, ¿cierto? En color naranja con el gorrito. El bufón es un personaje que en el fondo está cumpliendo como alguna función cómica o lo podríamos llevar de una manera como más amplia como de entretenedor. En lo que sería Calabozos y Dragones, una especie de bufón se me ocurre, ¿no? Como el bardo un poco, ¿no? Como este personaje que te va a dar escenas graciosas, escenas pintorescas, de colorido. En Vampiro la Mascarada, aunque probablemente los diseñadores del juego no lo pensaron así o no lo querían tan así, podría ser el Malkavian, ¿no? Que va a estar haciendo como locuras, va a estar saliéndose de los cánones, haciendo cosas inesperadas. Y en general, en la narrativa, el bufón, aparte, digamos, como de lo más evidente que no podría decir que es ser entretenido, una función que cumple es añadir color propio a la historia. O sea, digamos, no solamente en el sentido de color literal de sus ropas, que ya de por sí probablemente sean personajes coloridos, sino que su forma de ser, de ser sus modales, su forma de hablar, va a ser algo pintoresco. Tenemos después, siguiendo el círculo, ahí el que dice el amante, ¿sí? En un naranjo más intenso con el icono del corazón. Nuevamente, en Calabozos y Dragones, a mí lo primero que se me viene a la mente como el amante sería el bardo, ¿sí? De hecho, es muy frecuente hoy en día encontrar en internet estos memes de que el bardo se agarra a lo que se encuentra por delante, ¿no? En un principio era como la hija del tabernero, después ya han sido cada vez más ingeniosos, por decirlo así, como esta ridiculización un poco de la clase de bardo. A mí en lo personal no me gusta, pero sé que es algo muy difundido, entonces podríamos ponerle ahí la etiqueta como del amante. En una esquina totalmente distinta, una reinterpretación totalmente diferente de este arquetipo, en Vampiro la Mascarada tendríamos al clan toreador, ¿sí? Con esa elegancia, ese amor por las artes, por los placeres, un vampiro bastante refinado y que tiende como a gustarle el aspecto de la seducción especialmente. Si se fijan, entonces es interesante trasladar los arquetipos a ambientaciones que nosotros ya conocemos, ambientaciones que ya tenemos interiorizadas. No sé si es que alcance a tratarlos todos, voy a avanzar ahí unos pocos más. Eh, Voy a hacerlo un poquito más rápido. Yo creo que ustedes más o menos ya se van dando cuenta de cuál es la idea, ¿no? De que en general, cuando estamos trabajando en el rol o cuando estamos escribiendo un libro de fantasía, están presentes los arquetipos, pero se pueden reinterpretar de manera distinta, bajo matices diferentes según nuestro propio estilo. Tenemos después uno que se traduce como el cuidador, creo que sería como una forma de traducirlo, el que sale la manito ahí, también en un color anaranjado. Entonces, el cuidador, sin duda, se me viene a la mente en lo que sería D&D, este personaje del clérigo, ¿no? De que muchas veces los demás jugadores quieren que haya un clérigo, pero quizás no siempre vaya a haber alguien que quiera cumplir ese rol de ser el cuidador, el que sana, literalmente ahí el que está sanando a los demás con magia. En Vampiro la Mascarada, cuidador, así como relacionarlo con un clan, tal vez no se me ocurra uno a buenas y primeras, pero podríamos hacer como este paralelo con lo que pasa en las coterrias, ¿no? En la cual los vástagos como que fingen cuidarse las espaldas unos a otros, pero en realidad no es un cuidado genuino lo que pasa ahí, sino que es más bien como un cuidado a través de intereses. Eso sería como una visión o una versión más oscurecida del arquetipo del cuidador, ¿no? De yo te cuido, pero porque tengo un interés en que tú sobrevivas, y tú tienes un interés en que yo también pueda sobrevivir esta noche. Luego tenemos otro arquetipo que igual es uno de los que yo les he dado hartas vueltas porque es un arquetipo tal vez como muy simple, ¿no? Que es en inglés everyman y en español lo traduciríamos como el hombre común, como el hombre promedio. En D&D, de hecho, ninguna protagonista, ninguna clase de personaje podría ser como ese hombre promedio, sino que sería más bien como los aldeanos del pueblo, ese tipo de personajes como que están ahí más de fondo, ¿cierto? Sería el hombre común. Y en Vampiro la Mascarada serían como todas estas pobres personas que viven sus vidas monótonas y grises y que desconocen lo que pasa realmente en las noches. Ahí tendríamos como el hombre común, ¿no? Que no está enterado del mundo de los vampiros, de los magos, de los hombres lobos, etcétera, etcétera. Luego está, por ejemplo, el tema de la inocencia. Yo encuentro que es interesante dentro de lo que es el rol cuando se trabaja desde algún NPC, ¿no? Algún NPC que se presenta como inocente también te genera como otra perspectiva. Eh,
En lo que sería Vampiro la Mascarada, se me ocurre como inocentes serían un poco las personas que están cercanas a los protagonistas, a los vástagos, y que de alguna forma van sufriendo por culpa de las acciones de estos. Sí, sería como eso, ¿no? Como esa tridimensionalidad que tiene el personaje de que no fue siempre vampiro, sino que antes fue humano y se entendía que tenía como ciertos vínculos con familiares, con amigos, con pareja. Eso podría ser como cumplir el arquetipo del inocente. Y así, con cada uno de los distintos arquetipos, como les decía, no se los voy a describir cada uno, porque ya sería hacer como muy repetitivo, pero ustedes ya se hacen la idea. ¿Ya? Por ejemplo, después viene el gobernante que sale en la corona, ¿cierto? También ahí haciéndose como un rápido ejemplo, en Calabozos y Dragones el gobernante sería el señor de la guerra, en Vampiro la Mascarada sería como el clan Ventru, ¿no? A los que les gusta controlar todo. Esa sería una forma de interpretar los arquetipos llevándolo al rol, una forma que yo encuentro bastante simple, pero sirve como para entender cuál es la idea de esto. También nosotros cuando estamos escribiendo un relato, una novela en nuestra propia ambientación, podemos jugar comenzando con esta base de arquetipos y sabiendo que después los vamos a ir enriqueciendo. O sea, podemos comenzar con un personaje que se podría decir a primeras como muy cliché, pero hacerlo con la confianza de que a través del tiempo le vamos a ir añadiendo detalles tan personales que en algún momento van a ir rompiendo con lo que se esperaría que hiciese ese arquetipo. De hecho, eso es un ejercicio que quizá lo veamos en esta sesión, y si no alcanzamos, lo vamos a ver en la sesión del día viernes. Hasta aquí me gustaría hacer la típica pregunta, si es que tienen alguna consulta, duda, o si es que quieran comentar alguna experiencia que hayan tenido con los arquetipos, pueden poner yo en el hashtag y les cedo la palabra. Les doy un momento ahí como para que puedan escribir, o si es que quieren rellenar alguno de los otros arquetipos, también pueden hacerlo. Ah, es una pregunta, ya, ok. Pensé que era una aseveración. Y claro, efectivamente, podemos jugar a combinar esos arquetipos. De hecho, dentro de la narrativa común, dentro de la literatura de fantasía, hay dos arquetipos que encuentro que tienden a ir como bastante de la mano por sus como etiquetas, por sus connotaciones, que sería el arquetipo del sabio, que es el que está inmediatamente después del controlador, ¿sí? En color morado, que sale un libro, y el arquetipo del mago. De hecho, por ejemplo, ambos podríamos poner como personajes, ¿no? Como Gandalf, como Dumbledore, estos hombres viejos de barba larga, con mucho conocimiento. Eh, si es que queremos verlo como arquetipos en un estado más individual, ¿cuál sería una diferencia como para poder tenerlo claro nosotros cuando los vayamos a utilizar? El sabio es un arquetipo que va muy ligado con el protagonista de la historia, con el héroe. ¿Por qué? Porque tiende a ser ese mentor que le abre los ojos al protagonista en algún momento, que genera como un cierto punto de inflexión. Y si aquí estoy haciendo como una relación con esta idea como también arquetípica del viaje del héroe, ¿no? ¿Cierto? Que tenemos como un protagonista y que va pasando cierta cantidad de pruebas, ciertos momentos. Entonces sería muy probable en una historia de fantasía que haya un personaje que cumpla el rol del mentor. Ese sería el sabio, el que le va a mostrar como una realidad, una otra realidad al protagonista, el que le va a enseñar algo a nuestro héroe. Y el mago, aparte de, obviamente, cierto, lo que se nos viene a la mente, un mago en Calabozos y Dragones o un Tremer en Vampiro la Mascarada, el mago, si queremos verlo como en un sentido más moldeable, sería el que va, de hecho, moldeando, el que va transformando la realidad, el que puede convertir ciertos elementos de la realidad. O sea, perfectamente en una narrativa podríamos tener a alguien que cumple el rol de mago sin ser literalmente alguien que lanza hechizos por las manos, ¿no? Se me acaba de ocurrir el ejemplo quizá en una ambientación cyberpunk o una ambientación postmoderna, un super mega hacker con implantes, ¿no? Podría ser un mago entre comillas, que va transformando la realidad, ¿ya? Podría ser la realidad física, la realidad virtual de alguna manera. Ya, ahí por ejemplo me pregunta Seb sobre hasta qué punto el arquetipo dicta la personalidad. Es algo interesante. De hecho, más adelante en esta misma sesión vamos a tratar eso de la personalidad. ¿Para qué? Para que el arquetipo sea algo más profundo. Como yo suelo decir cuando juego rol, que el personaje sea como más tridimensional. En contraste a lo que sería un personaje de cartón, ¿no? Entonces ahí uno puede jugar, como yo les decía, ok, aceptamos que vamos a tomar de base un arquetipo,
pero no quiere decir que vamos a dejar el personaje así como tan desnudo, tan simplón, ¿no? Al añadirle detalles de personalidad ya lo hacemos más profundo y con esos detalles de personalidad podemos ir rompiendo lo que se esperaría el lector, lo que se esperarían los jugadores en la mesa de rol de ese arquetipo. Entonces, de tal manera como generar una sensación de, no era simplemente un rey, no era simplemente un bufón, sino que tenía algo más, ¿no? Tenía como su personalidad, su pasado, su búsqueda. Muy bien, paso entonces a la siguiente imagen. Ahí la dejo para que la puedan leer un momento. Este es uno de los motivos por los cuales yo también decía que este es un tema como un poco complejo, ¿no? Así el de hoy día de arquetipos y originalidad, porque vamos a tener que definir hasta cierto punto qué es la originalidad, ¿no? Algo que yo encuentro que varía mucho la definición según a quién le preguntemos. Es muy diferente, yo me he dado cuenta, la visión que tienen sobre la originalidad personas que no son del área creativa, que tienden, por ejemplo, o sea, que no han escrito un libro, no han hecho un cómic o no hacen juegos creativos como jugar rol, versus alguien que ya está metido, aunque sea a nivel amateur, en el tema de escribir sus novelas, escribir sus mundos, jugar en sus partidas de rol, improvisar muchas escenas, cambia un poco la visión de qué es lo original, qué es lo creativo también. Recuerden que haciendo clic pueden ahí agrandar la imagen. Acá tenemos esta ampolleta, ¿no? llena de colores. Recuerden que todo esto de la construcción de mundos yo lo vinculo mucho al sistema que he ido creando, que he ido desarrollando, que es el sistema fractal, que es un sistema que considero que ya está listo, o sea, que ya está presentable. De todas formas, yo siempre le voy agregando, o por lo general, de hecho, quitando cosas, lo voy simplificando el sistema fractal. Pero vamos a partir con una definición, como digo, más fría, más de diccionario, para tener ahí terminología en común. La definición de originalidad sería entonces cosa que es original, pero también nos dice el diccionario que no copia ni imita a otros, ¿ya? Eso es lo que nos dice el diccionario. Pero ahí yo me hago la pregunta y también se las planteo a ustedes como para generar reflexión y debate ahora en este momento. ¿Se puede crear algo desde cero? ¿Qué ha sido creado desde cero? Entonces, para que eso lo mediten en un momento y puedan ponerlo ahí en los mensajes. Si es que se puede crear algo desde cero, y qué se les ocurre a ustedes que sea un ejemplo así como de algo totalmente original, que no tenga referentes. Les doy un momento ahí como para que lo mediten, lo piensen, con esta bella OST de paisaje medieval de fondo. Mientras tanto, por ejemplo, les puedo comentar que esta es una cosa que me he cuestionado varias veces sobre la originalidad. Y está muy relacionado con, con lo que les mencionaba, que existen distintas posturas, ¿no? O sea, una vez que uno empieza como a estar en un ámbito más creativo o a interactuar con personas que son como del mundo de la escritura, de crear juegos, crear mecánicas, hacer tramas, uno se va dando cuenta y va aceptando que quizá la originalidad no sea el no copiarle a nadie, ¿no? Porque uno tiene de alguna u otra forma sus referentes. Eso está también relacionado con la otra parte, que también es como una pregunta, ¿no? Sobre los referentes que tiene cada uno. Porque a veces pareciera, ¿no? Que cuando alguien está como recién comenzando a escribir su mundo de fantasía, tiene como meta hacer algo que sea totalmente original en el sentido de que no se parezca a nada existente. Pero ¿qué pasa? Que es muy complejo hacer algo que realmente no tenga ninguna influencia. Yo creo que siempre vamos a tener alguna influencia de nuestros, entre comillas, mentores indirectos, ¿no? O sea, si es que hemos leído a tales autores de determinados géneros literarios, ¿no? Por ejemplo, ya de alta fantasía, fantasía oscura, es probable que nosotros al momento de escribir, aunque no nos demos cuenta de ello, vamos a estar ocupando esos elementos. Vamos a estar ocupando, de hecho,
esos arquetipos que hemos visto, claro, transformados en el mejor de los casos bajo nuestro propio prisma personal, pero de todas formas algo queda de nuestros antecesores, ¿no? De los escritores que nos inspiraron, de aquellas ilustraciones que vimos en algún momento. Disculpa si joder, con toda la creatividad no es que siempre ocurre en un contexto. Murke, Hablo te escucho muy, muy cortado. con eco. A ver, ¿Cortado? prueba a hablar de nuevo. Hola, hola, hola. Hola, 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 Ahí hola. sí, ahí parece que sí. Ok, puedo decir que tengo una compuerta puesta en el micrófono. Eh, el, muchas veces ese tipo, eh, el contexto es, muchas veces cuando la gente habla de creatividad, habla de cómo algo se relaciona con el contexto en el que está. Yo qué sé, por ejemplo, Rick and Morty es una serie sobre un sobrino sobre un chico y su abuelo que está re mal de la cabeza haciendo cosas locas. Si pongo en ese contexto la idea, es lo mismo que Volver al Futuro, y de hecho es una referencia que hace el show. Pero decir que ese show no es original porque lo que hace es, bueno, pero el abuelo es un drogadicto asqueroso y es una persona con problemas de relación social y el pibe es bastante pelotudo. Disculpa por la palabra, pero eh, como que la creatividad muchas veces está como en el contexto, eh, en el contexto de lo que estamos haciendo. No solo en el contexto, en las relaciones con lo que estamos. Blades in the Dark, no sé, a mí me parece una idea súper original y está basada en un montón de preconcepciones. Si no, tipo una idea 100% original tendría que estar escrita en un idioma que no existe. Y los idiomas por sí como son la forma en la que nos comunicamos. Quería decir eso. Muy bien ahí, gracias ahí por tu comentario, Murke, que con ejemplos ahí claros, ¿sí? Como esas referencias ¿sí? Ahí a Volver al Futuro de la serie Rick y Morty. Eh, Le doy el paso también a Ensul para que nos comente ahí por micrófono cuál es como su idea, sus reflexiones en cuanto a este tema tan complejo de tratar. Así que adelante. Gracias. No se aleja mucho a lo que dijo Murray. Me parece a mí que la originalidad está en el hecho de agarrar algo de cultura general y darle un enfoque distinto, como tenemos Rick y Morty, por ejemplo, que es tan afamada la serie, de unilla, ¿no? Algunos les gusta, otros no. Esto, volviendo a la experiencia mía, trabajar con chicos, ¿no? Lo más difícil es entretener a chicos. Cualquiera que haya Disculpa Ensul, chicos, pero te escucho pero con un eco como muy metálico. Así que no sé si es que va a quedar, ¿no? no sé si es que lo que estás diciendo va a quedar bien en la grabación porque se escucha con un eco metálico. No sé si es que los demás lo escuchan igual así. Mira, ahí dicen prueba acercándote más a tu micrófono. O si es que tienes a veces algunas otras aplicaciones o cosas innecesarias abiertas, cerrándolas como para que pueda mejorar la calidad. Sí, sí, digamos que si uno se esfuerza puede escuchar, pero después quizás la grabación no, se va a sentir como por oscuridad. A ver, ahora, Ahí sí, sí, mucho mejor. Así ahora, que te doy ahí el pase nomás para bueno, que perfecto. tomes de nuevo tu idea. Bueno, como decíamos, repito, todo más y la originalidad me parece a mí más en qué cambio le puedes hacer a un concepto ya creado a veces y crear algo nuevo. Más que nada es eso, pero es muy complicado porque también tenés que ver a quién te lo vas a juntar, para quiénes, si son, fíjate, nosotros somos más grandes, o yo que estoy con contacto con chicos preadolescentes, pero es algo que realmente se detenga es muy difícil porque son muy exigentes. Pero me parece que la originalidad va por ese lado, ¿no? Como los conceptos ya conocidos, socialmente o culturalmente, mejor dicho, aceptado, reconocido,
y crear algo nuevo, porque la idea de los elfos, por ejemplo, ¿cuántas obras literarias se utilizan en elfos y cuántos son iguales? Todos tienen elfos distintos, Harry Potter, los anillos, ahí ya me de literatura para tiburones, lo que voy es eso, que cada originalidad está en qué cambios y en el mundo en el que estás creando. No. Ok, ok, Intun. Si bien se escuchaba medio metálico todavía, pero se pudo entender la idea, que es lo importante para la finalidad del taller, que queda ahí como distintos puntos de vista. Y para redondear un poco este tema así que yo decía tan complejo o a veces polémico de la originalidad, yo podría decir que por lo menos lo que me ha tocado a mí ver en persona y también desde que realizo estos talleres presenciales o ahora online, es que la visión que tienen un poco las personas de la originalidad ha ido cambiando, ha ido como mutando. Yo encuentro que para bien, en el sentido de que deja de ser como algo tan utópico, tan idílico, eso de pensar así como en las ideas originales como ideas que vienen de la nada, ¿no? O sea, a veces muchas personas creían que, no sé, que ciertos escritores, ciertos autores o ciertos videojuegos eran ultra originales, hasta que de repente un día se dieron cuenta que eran muy parecidos era alguna obra previa, incluso hace, eran muy parecidos o copiaban elementos de obras famosas ya existentes. Entonces es interesante ahí ir viendo, retomando la temática en general de la sesión de hoy día, es cómo podemos comenzar de una idea ya conocida, de una idea ya vista, de una idea cliché, dirían algunos, también trillada se podría decir, y crear algo con un sabor nuevo, con un sabor fresco, con un sabor propio. Yo, por ejemplo, encuentro que uno puede decir que logró hacer algo, entre comillas, original, cuando la sensación que logra transmitir ese personaje o ese lugar, esa ciudad de nuestra ambientación, es como que te genera un atractivo y a las demás personas igual, obviamente. O sea, como que genera ese deseo de quiero saber más sobre ese personaje o necesito conocer toda la historia completa de ese reino. O sea, que como quiero saber más. ¿Por qué? Porque es interesante, tiene cosas atractivas que son detalles únicos. Entonces ahí va el tema, ¿no? Como que los detalles quizá son lo que hacen único ese arquetipo. Ahí van poniendo algunos ejemplos, ¿sí? Pueden ir leyendo como está quedando grabado también la parte de la imagen. Voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Ahora viene la parte más de información, así que como para que se preparen de ir digiriendo información. En todo caso, esto lo voy presentando bien gradual, ¿sí? Para que no se queden ahí perdidos, colgados. Teníamos entonces nuestra idea clave, ¿cierto? Que sería arquetipos y originalidad, o cómo generar originalidad a través de algo ya conocido. Por ejemplo, ahí había mencionado el tema de los elfos, ¿sí? Que me acuerdo cuando participaba yo de la Sociedad Tolkien de acá de La Serena, era muy común, a todos estos saludos ahí al Esmial Anarinori, para cuando vean en algún momento este video, Esmial Anarinori, así se llama la Sociedad Tolkien de La Serena, y cuando salía de elfos, ¿no? Cuando salía la temática de elfos, había que aclarar, no, pero son elfos tolkienianos, ¿no? Ah, sí, entonces ya, son de estos elfos más poderosos, más bellos, que hacen todo bien. Y claro, está lleno de videojuegos que tienen elfos, ¿no? Y a veces, claro, está el tema de si es que son simplemente los elfos ya conocidos como desde Tolkien, o si es que tienen como alguna característica como más original, otra vuelta, ¿no? Algo que los haga más interesantes. Porque estaría como la reflexión, ¿para qué explorar una ambientación parecida a la Tierra Media si puedo ir y leerme realmente las historias del Señor del Anillo ambientadas en la Tierra Media? Y me preguntan si sabe élfico, escribir un poquito, aunque mi caligrafía no es la mejor. Sí, asistí a un taller de élfico dentro de la sociedad Tolkien. Hay más 10 apuntos de friquismo. Entonces estamos viendo ahora una diapositiva que se llama originalidad a través de detalle. O sea, justamente lo que más o menos habíamos estado conversando. Comenzamos de un arquetipo. Ustedes pueden mentalmente imaginarse algunos de los arquetipos que ya vimos: el sabio, el mago, el explorador. De hecho, nos faltó ver algunos arquetipos interesantes. Yo creo que la próxima sesión, me recuerdan, el día viernes, tratar ahí los arquetipos restantes: el héroe, el creativo, ¿sí? Que son arquetipos que nos pueden dar harto para trabajar en el rol, en la ficción, en la narrativa.
Haciendo un micro paréntesis y antes de entrar de lleno en este tema, yo también mencionaba, este taller sirve para profesores, para personas que quieren llevar de alguna manera los juegos a la sala de clase. Entonces yo siempre recalco, es poco práctico ponerse, no sé, o que alguien crea que va a poder masterearle a 15, 30 alumnos, ya sean de colegio o de universidad. Pero lo que sí se puede hacer es tomar ciertas dinámicas de los juegos de rol, ciertas dinámicas de los juegos de mesa y llevarlo a la sala de clase. Así que ustedes, por ejemplo, son profesores o conocen a alguien que haga clases, que haga talleres en un colegio, es importante que las dinámicas de juego no se tomen toda la hora, obviamente, de clase. Ahora sería la hora virtual, ¿no? La hora por Skype, la hora online. Incluso quizás estén haciendo clases por Discord, no sé. Pero bueno, eh, la idea entonces es que uno puede tomar estos arquetipos que son ideas como muy fáciles de entender, ¿no? Jugar con personajes como el rey, la princesa, el mago, el valiente paladín, personajes que tú simplemente mencionas el arquetipo e inmediatamente las otras personas se van a imaginar como todas estas pequeñas etiquetas que están en torno. Y no necesitas entrar tanto en detalle, o sea, puedes crear como rápidamente tu mini mundo de fantasía para jugar y ocupar las dinámicas que tú quieres utilizar dentro de la clase en cuestión, sin tener que estar explicando toda tu cosmología, todo tu mundo, toda la complejidad de tu ambientación, ¿no? Tú simplemente describes ya, hay una princesa en la torre, y claro, después para que no quede como tan simplón, tú puedes ir añadiéndole algunos detalles. Y ahora vamos a ir viendo el tema de añadir detalles. Entonces, ahí que bueno menciona en Sul que en su caso el juego es el medio de enseñanza, así que esto ahí espero que le sirva para más adelante. Disculpame que te interrumpa, Nico. Resulta que nosotros en escultismo enseñamos mediante el juego, entonces el chico mediante el juego aprende, ¿sí? Y eso de tratar de meterles ese tipo de ideas, a mí en mi caso me sirve porque tengo que crear juegos para esto. Más ahora que estamos en cuarentena, pero no sé. Claro, Sí, pero obviamente si esto lo querés trasladar a un salón de clase, como medio difícil, pero lo podés trasladar a un momento de receso, tal vez, de, de clase, de un momento de esparcimiento, más que nada, me parece. Más que... de hecho no. De hecho la gracia es trasladar. ¿Cómo? No te escuché la última parte. Cuente entonces, a ver, a Es ver. que de hecho me sirvió muchísimo eso que tú dijiste, porque es algo que habitualmente me comentan las personas, por ejemplo, cuando se enteran que yo estaba haciendo talleres relacionados con juegos de rol en la universidad, con dinámicas narrativas en colegios, se relaciona mucho con algo que es un poco más conocido, que es como esto de hacer como una pausa entretenida, ¿no? O sea, como relacionan incluir juegos de mesa en la sala de clases como hacer una pausa. Y es donde ahí yo digo, no. Por eso es que me sirvió ahí mucho lo que tú mencionaste. La idea de aprender mediante juegos es utilizar lo que se denomina como de manera un poco más formal la gamificación, que es como la traducción así de inglés de gamification. Vamos a gamificar la sala de clase. Gamificar es utilizar dinámicas de juego en un contexto que habitualmente no es lúdico. Por ejemplo, podría ser un contexto no lúdico, una oficina, ¿cierto? De trabajadores en una empresa, o lo que yo más he visto, lo que más me ha tocado a mí, es una sala de clases, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea de aplicar la gamificación es justamente que no sea una pausa en la asignatura, que no sea como una interrupción, ni tampoco un relajo, sino que sea enseñar la asignatura a través del juego. O sea, que no sea como estar, entre comillas, pidiendo un poco como permiso al colegio o a la universidad para poder ocupar esas dinámicas de juego, sino que todo lo contrario. Es que la clase utiliza esas dinámicas para que los alumnos aprendan, por ejemplo, puede ser historia, puede ser geografía, lenguaje, inglés, biología, y de hecho, todas esas asignaturas que mencioné yo se pueden aprender muy bien a través de la construcción de mundos. Tú en la construcción de mundos tienes todos esos elementos, ¿sí? No los voy a detallar ahora porque me voy a ir mucho en esa ramificación por ahí, pero es para que tengan ustedes una noción, que la gracia en el fondo de gamificar es eso, que no sea una interrupción en la sala de clases, sino que sea enseñar a través de juegos. Y obviamente, por ejemplo, en lo que es el rol y juegos de estrategia, tienes la matemática muy fuerte, ¿no? O sea, tú puedes ocupar distintos tipos de matemática para hacerte un personaje, para calcular un ataque, ¿no? Llevando ahí juegos de rol a la sala de clases.
Es un tema muy interesante. Voy a dedicar después algunas sesiones exclusivamente a lo que es la gamificación. Tenemos entonces acá la imagen dentro de lo que es originalidad a través de detalles. Y si se fijan al arquetipo, en la flecha de arriba, les salió algo que ya habíamos vislumbrado un poco, que es la personalidad. Entonces podemos hacer clic en la imagen para verla más grande, ¿cierto? Tenemos que personalidad lo dividí en tres. De hecho, es curioso, es como bien, bien simpático porque estoy utilizando el sistema fractal para enseñar el sistema fractal. Es un bucle ahí infinito. Entonces tenemos tres elementos que nos van a servir para poder crear una personalidad de un personaje rápidamente sin hacernos la cabeza, ¿no? Sin estar como pensando demasiadas cosas a la vez. Esto, como yo les decía, sirve en la sala de clases, sirve para cuando estás escribiendo tu novela, para cuando estás haciendo tu Silmarillion, por así decirlo, cuando estás haciendo la ambientación de tu mundo, y también mucho para los que jugamos rol cuando hacemos de máster y queríamos crear un personaje rápido. Cuando es un momento, se me viene a la mente, cuando uno está mastereando y tiene que crear un NPC rápido, un personaje secundario, pero que no sea un personaje plano. O sea, nosotros sentimos que es momento de añadir un personaje con mayor profundidad. Imaginémonos que llegan los jugadores a la corte en una ambientación de fantasía medieval o de baja fantasía y se encuentran con la princesa. Y nosotros sabemos que la princesa va a ser un personaje importante, pero no lo teníamos preparado de antes, no habíamos tenido tiempo, ¿cierto? Habíamos estado haciendo otras cosas y queremos darle rápidamente una profundidad. Podemos recordar esto: la personalidad del personaje tiene que tener una pasión, experiencias positivas y experiencias negativas. La pasión, acuérdense, márquelo con un asterisco, esto lo voy a explicar más adelante, los dejo ahí enganchados. Y en cuanto a las experiencias positivas y las experiencias negativas, yo los trabajo como lo que denomino un subsistema dentro del sistema fractal. Sí, ya estamos complejizando un poquito más. Paso a la siguiente diapositiva para explicar entonces lo de experiencias positivas y experiencias negativas. Sería esta imagen de acá. Recuerden, como siempre yo comento, antes que se me olvide, ustedes pueden guardar las diapositivas que voy subiendo yo acá en este hashtag, pueden hacerlo con confianza, ¿sí? No se sientan mal por ello. Pero también, como pido yo, si es que ustedes las comparten con amigos, con personas del trabajo, las llevan, no sé, a su pega o las llevan simplemente a su grupo de rol, yo les pido que mencionen siempre que las sacaron de acá, de los talleres de mundos fantásticos y cómo crearlos. Y que este sistema se llama el sistema fractal. Así las personas que vean esto y les interese pueden venir acá a Discord o encontrarnos ahí en YouTube también. Tengo el canal de Mundos Fantásticos y cómo crearlos. Canal que después voy a ir subiendo todos estos videos. Está todo ahí en marcha, todavía en marcha. Pero bueno, sin irnos ahí por las ramas, vamos a tomar entonces lo que era la experiencia positiva de esa persona, de ese personaje, de ese arquetipo, y también las experiencias negativas. Este es un sistema que yo le he puesto sistema luces y sombras, y en realidad no es un sistema aparte del sistema fractal, sino que es una partecita bien importante, bien atractiva de este sistema. Quienes hayan jugado, bueno, de acá creo que ni siquiera, bueno, si está Demi, sí, él conoce ya entonces el sistema de luces y sombras. ¿Cuál es la gracia a las conclusiones que yo he llegado creando estos sistemas? Por lo general, yo partía con un sistema un poco más enredado, más trabajado, y o sea, más trabajado en el sentido como con más detalle, ¿no? Más complejo. Y me daba cuenta que para poder llevarlo rápidamente a una mesa de rol o para llevarlo a la sala de clases era necesario como limpiarlo y dejarlo fundamental. Por ejemplo, con limpiarlo sería quitar muchas tiradas de dados, quitar mucho cálculo y dejar más la parte narrativa, que es la que nos va a ayudar a crear personajes. En el caso del sistema luces y sombras, que después lo voy a explicar con mayor detalle, pero para no dejarlos así como tan en el aire, consiste básicamente en que yo como máster le digo a un jugador, cuéntame a través de un flashback narrativo, algo positivo que le haya pasado a ese personaje. Estábamos trabajando mentalmente con este arquetipo de la princesa, ¿cierto? Y de hecho, hagámoslo más cliché, así, es que esta es la gracia del sistema, así como pongámonos lo difícil yendo a un personaje que probablemente toda la gente diga, no, pero eso está súper visto, está súper cliché. Ya tenemos la princesa encerrada en la torre, ¿cierto? ¿Qué más cliché que eso? Entonces vamos a ir de a poco dotándolo de profundidad hasta ver si es que realmente se hace un personaje atractivo para nosotros y atractivo para el lector o para el espectador. Entonces yo con el sistema de luces y sombras le diría a un jugador,
dime algo positivo que le haya pasado a ese personaje. Y eso puede ser algo positivo que realizó la princesa, o sea que ella fue lo causante, o algo que le ocurrió a ella. Y también a veces es bueno poner como un contexto de tiempo, es decir, por ejemplo, algo que le pasó durante su infancia, o algo que le pasó durante en el tiempo que estaba en la corte, antes de estar encerrada. Eso también, esos como pequeños pies forzados ayudan a disparar la imaginación de la otra persona y que no se sienta como tan en blanco, ¿no? Porque si tú le das también total libertad a alguien de crear, uno, que se te puede ir para una parte que tú no necesitabas en este contexto, o dos, que se va a quedar simplemente así como sin saber qué decir. Y obviamente, así como uno puede pedirle a un jugador que te diga una experiencia positiva que haya tenido ese personaje, y después uno le dice a otro jugador y que te diga una experiencia negativa. También dándole un contexto, dime por ejemplo una experiencia negativa que tuvo estando ya encerrada en la torre de la princesa. O también puede ser algo no necesariamente que le pasó a ella, sino que ella ocasionó algo negativo que ella hizo. Eso es como la base del sistema luces y sombras. Para los que se pregunten, bueno, y si esa es la base, qué viene después? Bueno, viene, por ejemplo, de a poco añadirle tiradas de dados que te impliquen más factores a esto de lo positivo y lo negativo, y también que te pueden ir diciendo qué jugador va a agregar algo positivo, qué jugador va a agregar algo negativo. Ya, pero eso después lo voy a explicar en otra sesión para no quedarme tan en ese detalle del subsistema. Si es que algún día juegan rol conmigo, me da risa ahí el mono de Shrek, sí, ¿cierto? Es interesante comenzar con personajes cliché para esta sesión, especialmente, como ponerse esa dificultad extra. Otro cliché, no sé, puede ser como el rey que tiene todas las características de rey, ¿no? Tiene como el enorme peso de la corona, tiene su barba gris, eh, es serio, tiene como todos esos clichés, ¿no? Y después empezar a añadirle detalles hasta que sea un personaje que uno diga, oh, pero es único, a fin de cuentas, ¿no? Lograr que llegue a ser único. Pasamos a la siguiente imagen. Habíamos estado viendo lo de personalidad. Creo que vamos a alcanzar a verlas todas, eso es bueno. Así después la sesión del viernes va a ser realmente la sesión práctica de crear un personaje ahí en el momento. Mi idea es hacer estas sesiones no demasiado largas, para que sean después más digeribles. De todas formas está quedando grabado, después van a poder reverla cuando sea necesario. Bueno, estábamos en personalidad, pasamos a la otra flecha de arquetipo, que es la de apariencia. En apariencia, lo dividí también en tres partes utilizando el sistema fractal dentro del sistema fractal, que sería cuerpo, ropas y situación. ¿Sí? Tenemos esos tres elementos. Entonces, ¿qué es lo que uno puede jugar? Puede de manera consciente decir qué elementos de estos van a aparecer realmente como parte del arquetipo y cuáles elementos van a contrastar con lo que se esperaría a alguien ver en ese arquetipo. Un ejemplo, si es que nuestro arquetipo, vamos a dejar de lado un momento a la princesa en su torre, vamos a poner otro arquetipo que sería el bufón, ¿no? Entonces, vamos a describir cómo sería el cuerpo del bufón. Ahí nosotros podemos decidir si es que va a ser como el típico bufón, me imagino, no sé, como puede ser como el bufón que es bajito, ¿no? Como de baja estatura, que es o delgado y ágil, o es como más regordete y gracioso, o si es que queremos romper en cuanto a su apariencia física el arquetipo, ¿no? ¿Qué pasaría si el arquetipo no es, por ejemplo, regordete, sino que, no sé, es musculoso, ¿no? Ya sería como un bufón más extraño, ¿no? Como que algo pasa ahí. O una mujer muy atractiva que cumple de bufón. O un personaje, por ejemplo, pasemos al siguiente punto que serían las ropas. Yo creo que todos nos imaginamos las ropas más arquetípicas de un bufón. De hecho, juega mucho con colores rojo, negro, blanco, rombos, pompones. También es un personaje que es como un tanto extemporáneo, ¿no? Como que uno lo puede poner en distintas épocas, ¿cierto? Eh, entonces, este bufón, nosotros podríamos quizás describir que sus ropas tienen algo que no nos esperamos. Tal vez no tenga el típico gorrito, ¿cierto? Así, ese con las puntas, con los cascabeles, sino que usa un sombrero que tenga algo distintivo, que sea, no sé, de un color especial, que el sombrero tenga una hoja, una flor, una pluma, o cualquier característica que lo haga diferente a otros bufones, pero todavía estando dentro del arquetipo. Y abajo pongo lo que es la situación, que sería como el estado actual del personaje, ¿no? Porque una cosa es como el cuerpo, las ropas, y otra es cómo lo presentamos en el momento. Eh,
quizás sus ropas estén desgastadas, quizás están ensangrentadas, quizás, no sé, algo que no te esperas del bufón, como que esté llevando una cota de malla encima. Cualquier cosa así como que te genere como un clic. Y en el fondo, ¿cuál es la idea? No solamente como generar como una extrañeza dentro del personaje, ¿no? Sino que generar como la sensación de que algo le ha ocurrido, ¿no? Como generar la pregunta de, oh, ¿y por qué el bufón está sin camisa? ¿O por qué tiene una cicatriz, ¿no? Y eso te va generando más trama. Y eso tú lo puedes aplicar, obviamente, a cualquier arquetipo. Por ejemplo, el arquetipo del explorador, ¿no? Este que va por el bosque, ¿cierto? Imaginemos un típico explorador de fantasía medieval. ¿Qué pasa si tú lo presentas, no sé, vestido muy elegante, vestido como un noble de la corte? Igual genera algunas preguntas, ¿no? Y esas preguntas son las que van ayudando a profundizar a los personajes. Eso es un punto bien clave. A través de preguntas que tú te haces o preguntas que le haces a otra persona, vas generando un mayor desarrollo del personaje. Pero siempre habiendo partido de algo muy simple. ¿Para qué partimos de algo simple? Para no complicarnos en el momento. Por ejemplo, si estamos improvisando en el rol, no nos vamos a crear la media super trama desde cero. De hecho, si es que uno intenta hacer eso, a veces corre el riesgo de enredarse demasiado y empezar a tener como contradicción, ¿sí? Ahí no sé si es que a Barbie le gustaría comentar algo. Si es así, me pone yo y le doy el pase, ¿sí? No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien si hablo? Sí, así es. Adelante. Pues, por las dudas, como se estaba escuchando por ahí medio mal de vez en cuando en algunas personas. No, que algo que se me ocurría, por ejemplo, cuando estabas diciendo lo del sabio, el personaje del sabio, que por lo general uno lo piensa como alguien viejo, milenario, que sabe mucho. Por ahí un toque de originalidad sería, en vez de hacer un sabio que sea alguien viejo, por ejemplo, un niño en la corte que sea el sabio de la corte. Y ahí saldrían muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué en vez de ser alguien con muchos años, que por ahí puede tener más experiencia, es un niño? Cómo es que llegó ahí y demás. No sé, algo que por ahí se me ocurre es hacer, en vez de alguien viejo, sea un niño, no sé, por ejemplo, alguien que recuerda sus vidas pasadas, por ejemplo, y que por eso está ahí, por eso es que es el sabio de la corte, porque sabe más que alguien que tuvo una sola vida y en realidad es alguien que está reencarnado en un niño y que sea ese el sabio de la historia, por ejemplo. Eso sería por ahí algo que le da originalidad a un personaje sin dejar sin dejar que ese personaje sea el sabio. Ok, hay bastante interesante ese personaje. Y si te fijas, ahí lo creaste rápidamente en base a tomar un arquetipo y cambiarle algunas de estas etiquetas que damos como por hechos, ¿sí? Yo de hecho, por ejemplo, antes de hacer esta sesión, este webinar, había pensado también en el arquetipo del sabio, que es como muy marcado, ¿no? Como muy estereotipado. Y había pensado, por ejemplo, en que fuera una mujer en vez de un hombre y que fuera una mujer joven. ¿Sí? Pero tú lo llevaste ahí como incluso a ser un niño. También, ¿qué es lo que pasa cuando uno está en este proceso de darle profundidad a los arquetipos, de darle tridimensionalidad? Pasa esto que acaba de ocurrir ahora en el chat, que te van a decir, ah, pero eso me suena a punto suspensivo. Así, ah, pero eso yo ya lo vi en. Entonces es interesante porque justo es en ese momento en lo cual es muchas personas, y esto yo lo digo porque lo he visto, o sea, no es una especulación mía, sino que es cosa que yo he visto realmente. He estado ahí en el club de escritores, también he hecho mi taller en varios lados, acá en la ciudad de La Serena, de forma presencial, y me he dado cuenta que es como ese momento en el cual alguien está como queriendo profundizar en su arquetipo, en este caso de manera consciente, también a veces sea como de manera más inconsciente, y empiezan como los comentarios de, pero eso se parece a tal anime, tal serie, tal película, tal libro, tal juego de rol. Entonces ahí es donde uno tiene que, en vez de desanimarse por esos comentarios, tomarlos como una crítica positiva, se podría decir, y seguir añadiéndole más detalles al personaje, hasta que realmente sea algo único, hasta que realmente no se parezca a eso. Por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando hacía las sesiones también online de Mundo Fantástico y estaba creando mi propia ambientación de siete obeliscos, que salía a veces como una idea que parecía muy ingeniosa, así como que quedábamos todos como, oh, esto es muy atractivo, nunca lo habíamos oído, y después nos enterábamos que esa idea la había sacado, no sé, el muchacho de algún manga que haya leído, o él mismo nos contaba al final de la sesión, no, si eso la verdad es que lo tomé de algún manga, y quedamos como, oh, entonces en realidad, claro, puede ser una posibilidad, y también pasa que simplemente algo que uno se le acaba de ocurrir,
también se le había ocurrido a alguien antes. Entonces ahí no desanimarse y seguir añadiéndole más detalles al personaje, haciéndolo más atractivo, más llenito, ¿no? Y vamos a pasar con eso a la siguiente imagen, a la siguiente diapositiva dentro del arquetipo. Y es bueno que vayan haciendo esos ejercicios en su mente. Habíamos visto personalidad, ¿cierto? Después vimos un poquito del sistema de luz y sombra, vimos la apariencia y pasamos ya acá a la siguiente diapositiva. Más propio, me comentan, sí, es como eso, ¿no? Yo lo veo en el fondo, tener uno como creador de una ambientación, me imagino mucho en este caso lo que es como alta fantasía medieval, pero en realidad este sistema sirve para crear una novela ambientada hoy en día, no sé, cualquier cosa, no solamente fantasía medieval, o también ciencia ficción, sirve mucho este sistema. Pero más que nada yo trabajo con fantasía medieval porque ahí está como ese desafío muchas veces como de crear, entre comillas, todo, ¿no? Como crear como el mundo desde cero, con razas, con criaturas, con sistema de magia, con su propio comercio, etc. Entonces, claro, es como tomar un concepto como el que estamos hablando ya, de arquetipo de sabio, arquetipo de inocente, del héroe, y eso tú lo trasladas a tu ambientación, como que lo tiñes con todos tus colores de manera metafórica y después se lo presentas al espectador. Cosa de que no sea simplemente así como típico protagonista estándar, sino que tenga como su trasfondo, tenga su pasado, que lo haga único. Único, digamos, como antes de que arranque la historia. Tenemos acá entonces, ahí la flechita de abajo, dentro del arquetipo, que es la interacción de ese arquetipo con otros personajes. También esa es una buena forma de darle profundidad. Si estamos, por ejemplo, escribiendo nuestros relatos, nuestras novelas, nuevamente recurrir a hacernos preguntas. Ahí también el sistema fractal nos puede ayudar con la parte de dados, que eso lo vamos a ver en otras oportunidades. Pero en el fondo es saber cómo se lleva nuestro arquetipo en cuanto a la interacción social, que es el primer punto. Tenemos social, misión y deber. Vamos a tratar ahora social porque misión y deber lo vamos a dejar para más adelante. ¿Ya? Posiblemente, de hecho, sería para el siguiente webinar. Ahí vamos a ver lo que es misión y deber y lo que nos había quedado pendiente arriba, que es la pasión. Pero bueno, tenemos la interacción social. ¿Cómo se mueve este arquetipo, por ejemplo, con personajes de otra jerarquía? En el contexto medieval, la jerarquía, las clases sociales son algo muy rígido, muy marcado. Entonces, ¿cómo se comportaría, por ejemplo, con alguien de una clase inferior? ¿Sería abusivo, manipulador? ¿Sería compasivo? ¿Cómo se comportaría? ¿O cómo se comportaría con alguien que está más arriba que él? No sé, ¿cómo se comportaría este caballero de la guardia con el rey? ¿No? ¿Sería un lamebota? ¿Sería alguien respetuoso? ¿Sería alguien a veces prepotente, patudo? ¿Respeta o no la autoridad? Hacernos como estas preguntas. ¿Y de qué nos sirve? De que es como tomar el personaje y rápidamente darle un vistazo por múltiples ángulos. Así como en un videojuego. Ah, me dicen que se cortó, ¿sí? Vamos a probar, ¿se escucha o no? Me ponen ahí por el chat si sí o si no. Voy a salir y volver a entrar. Vamos a ver si es que funciona. Aló, aló, probando, probando. Aló, aló, probando, probando. ¿Se escucha? Sí, uno, dos, sí. Voy a revisar el chat. Sí. Ustedes me van, me van comentando ahí si es que me pierden de nuevo. Estaba tan inspirado yo justo ahí. Voy a intentar retomar un poco. Estábamos en la parte de la interacción con otros personajes. Entonces yo les iba describiendo que la idea de hacernos preguntas sobre la interacción social que tiene el personaje es como verlo de distintos ángulos, pero ya no en un sentido físico, por ejemplo, como haríamos en un videojuego, de tomar nuestro personaje, ¿cierto? Y poder ver cómo se ve de distintas formas, sino que en un sentido como de interacción social, de cómo se va a comportar con alguien de menor jerarquía y cómo se va a comportar con alguien de mayor jerarquía.
¿Por qué pongo este ejemplo? Porque funciona mucho para las ambientaciones como de fantasía medieval, y de hecho también en Vampiro la Mascarada, ¿no? Que está como el tema de la camarilla, ¿cierto? Con todos sus rangos, de las edades, de las antigüedades, de la importancia. Podemos pescar un personaje y decir, ya, ¿cómo se comportaría ante la primogenitura? ¿Cómo sería ante el príncipe? ¿O cómo sería ante un simple ghoul o ante un simple mortal? Hacernos esas preguntas y ahí vamos profundizando con el personaje. Y nuevamente es interesante hacerlo de manera consciente porque podemos llegar a un mayor nivel de detalle, preguntarnos si es que queremos representar el arquetipo tal cual o queremos romperlo en ciertos aspectos. O sea, hay cosas que uno se esperaría que hagan ciertos arquetipos, ¿no? El arquetipo del héroe, nos vamos a imaginar que va a ayudar siempre a todo el pueblo, va a ser muy bondadoso, no va a cobrar la recompensa o cosas así, o si es que acepta la recompensa la va a donar. Son, no sé, ideas que se me van ocurriendo en el momento del arquetipo del héroe, que es uno que no habíamos tratado mucho. Eh, o también podríamos poner en contraste, ¿no? Como el arquetipo del villano, que de hecho no sale en la tabla ahí, pero se los agrego yo, ¿no? Como el típico villano arquetipo de la historias de fantasía, ¿no? Que es como una mancha oscura de maldad eterna. Preguntarnos si es que es realmente tan una mancha oscura o si es que puede tener algunos toques positivos, ¿no? O sea, puede mostrar algún gesto de humanidad, algún gesto de bondad, o ser simplemente como un Sauron, ¿no? Así que es pura malignidad. Y ahí que sale, Mercury menciona el concepto del antihéroe. Por ejemplo, un tema que sería muy interesante, que de hecho lo vamos a tratar sí o sí más adelante, cuando veamos otros subgéneros de la fantasía, ya orientándolo como desde el punto de vista de los personajes, de la psicología, y está ahí el Grimdark, que es cuando los héroes, los héroes entre comillas, los protagonistas, al estar inmersos en un mundo tan oscuro y hostil, tienden a ellos a tomar también cierta actitud oscura y hostil. Es un tema que me gusta mucho a mí. Porque uno puede tener, por ejemplo, un mundo muy oscuro, un mundo digamos, como muy oscuro en el sentido de que hay poca posibilidad de ganar, poca posibilidad de que triunfe el bien, pero de todas formas los protagonistas siguen siendo muy esperanzados y no sucumben ante el mal. Un ejemplo de eso sería El Señor de los Anillos, así, la conocida trilogía de Tolkien, ¿no? Donde Frodo y Sam, por mucho que están después en Mordor mismo, ahí ante las tinieblas, ellos no sucumben y mantienen la esperanza. En cambio, en el Grimdark, los personajes tenderían como más a sucumbir ante esa oscuridad. Y ahí está como un poco del factor de la personalidad del personaje y cómo interactúa con el entorno, ¿no? Habíamos dicho que iba a mencionar ahora lo que es social, porque más adelante, en el siguiente webinar, voy a tratar lo que es la misión y el deber. Y pasamos al cuarto brazo del arquetipo, que es la siguiente diapositiva. Ahí está cargando la imagen para que la pueden ver en el hashtag Mundos Fantásticos Texto. Y llegamos a el nivel de poder, ¿no? Está muy popular la idea de antihéroes, ¿no? Sí, de hecho es como una idea bastante atractiva y también que se ha utilizado bastante en el último tiempo, ¿no? Como que tiene una connotación más contemporánea, por así decirlo. Entonces, si se fijan, hemos ya ido completando nuestros brazos del arquetipo. Creo que me quedo un poco pegado, pero bueno, mientras se escuche bien. Tenemos el nivel de poder, que lo dividí también en tres partes, ¿sí? Para mantener el sistema fractal, que sería político, físico y sobrenatural. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para nosotros que jugamos rol, ¿cierto? Tal vez sea como más cotidiano, por así decirlo, hablar del nivel de poder, ¿no? De cuando una clase, una raza, un tipo de personaje o una disciplina del personaje esté como más poderoso que la media, esté como más desequilibrado, ¿no? Ahí sale mucho el tema del nivel de poder. ¿Qué es lo que pasa? Que narrativamente, cuando escribimos una historia, cuando estamos haciendo nuestra narrativa, también podemos tener en cuenta el nivel de poder. Y para eso no es necesario hacernos como, entre comillas, una hoja de personaje, así como de rol, para cada uno de nuestros protagonistas o personajes secundarios, sino que hacernos una escala que nos sea cómoda. Por ejemplo, yo un tiempo trabajaba la escala de 1 a 5, ¿no? ¿Sí? Para definir cada uno de estos puntos. Claro, es algo muy del rol, pero obviamente no lo vamos a llevar al detalle del rol. La idea no es ponernos a jugar como rol solos mientras escribimos, sino que tener una noción, una noción del nivel de poder de los personajes, ¿no? Entonces está el aspecto político, ¿cierto?
a qué jerarquía, a qué nivel jerárquico corresponde, ¿no? Aprovecho de hilarlo con los temas anteriores. Si es que, por ejemplo, es un noble, entonces, claro, ahí tienes cierto estatus, ¿no? Cierta condición social de nacimiento. Si es que es un campesino, probablemente o le ha tocado tener una vida más dura, cómo es su visión del mundo, cómo es su interacción con el entorno, y podríamos hacer nuestra tablita, ¿no? Y también después viene el aspecto físico del personaje, que en los juegos de rol, ¿cierto? Es como mucho, ¿no? Cuán bueno es para el combate, cuán bueno es para la pelea, para las situaciones más de acción, tener claro. ¿Y por qué? Porque narrativamente es interesante, así como uno va haciendo un desarrollo psicológico del personaje, en las historias de fantasía muchas veces ese desarrollo psicológico va de la mano con el desarrollo físico y con el desarrollo sobrenatural. Me explico. Me explico. O sea, por ejemplo, si es que el personaje en determinado punto adquiere cierto nivel de entrenamiento en armas, en combate con dos espadas o algo así, o adquiere cierto nivel de poderes mágicos, por decir como de forma general, o habilidades sobrenaturales, probablemente eso también haga un clic, un antes y un después en él a nivel psicológico. O sea, de tal forma de ver nosotros como escritores, como máster, como creadores de ambientaciones, que lo físico y sobrenatural no es algo solamente como de videojuego, de juego de mesa, sino que también nos puede generar una buena narrativa, ¿no? Si es que lo vamos ligando con el interior del personaje. O sea, si es que el personaje de repente tiene la habilidad de abrir portales con sus manos, hacer unos sellos mágicos y trasladarse a cualquier parte del reino o del mundo o de otro mundo, y así nos ponemos más fantasiosos ahí, eh, ver cómo eso lo afecta internamente, tener de repente ese nivel de poder, de tal forma que no se quede como tan plano, ¿no? Así como que es un personaje que va desbloqueando poderes uno tras otro y cada vez es como más grande, más fuerte y puede vencer a enemigos más grandes y más fuertes. También el nivel de poder sirve mucho para que no nos pase eso, ¿no? De que estamos, entre comillas, como luchando contra un villano demasiado poderoso, cómo vamos a hacer que nuestro héroe lo venza, de que haya un equilibrio, ¿no? Si es que partimos diciendo que el nigromante tiene un ejército de 1000 muertos vivientes y que con un chasquido puede matar, no sé, a todas las personas en X metros a la redonda, que después, no sé, no sea tan fácil de matar, de vencer, o que no muera por un mero accidente, ¿no? Que haya como una coherencia interna en el nivel de poder de nuestro mundo. De hecho, creo que ese es un tema también ahí como para tratar después en mayor detalle. Pero paso ahora a la última diapositiva, que es como para dejarlos enganchados, o sea, serían dos diapositivas más, de hecho, para dejarlos enganchados para la sesión práctica que vamos a crear nosotros en vivo. Personajes, partiendo de arquetipos, les vamos a ir añadiendo más detalles. Yo sé que ahora a ustedes igual se les han ocurrido varias ideas, ¿cierto? Pueden anotarlas, tomar nota, y al final voy a dar un espacio como para que puedan hacer ustedes algunas consultas finales. Nivel de poder, ¿cierto? Dragon Ball, ¿no? Lo más representativo de cuando el nivel de poder se te escapa. Lo bueno es que la taza de café extra grande me alcanzó todo, todo el webinar, me acompañó todo el webinar justo. Y tenemos otra imagen acá. Sería bueno que esta imagen la guardasen porque les va a servir como resumen para que después la utilicen a la hora de jugar rol, cuando estén escribiendo su novela ahí, tenerla como a mano, así como para echarle una lectura, ¿no? Y se acuerdan del video. También, como va a estar grabado, pueden volver a escucharlo, volver a verlo. Tenemos aquí el diagrama completo, ¿no? Vamos a hacer entonces un vistazo súper general, súper rápido. La idea entonces de esta imagen, de este diagrama, era tener originalidad a través de detalles, y añadiendo cada vez más detalles, de una manera estructurada. ¿Para qué? Para no perdernos nosotros en nuestros propios detalles al crear personajes, ya sea de forma improvisada mientras estamos roleando, o de forma un poco más calma mientras estamos escribiendo nuestra historia. Tenemos, en resumen, lo que hemos conseguido es que el arquetipo, como habíamos vislumbrado un poco, esté teñido bajo nuestro prisma personal, o sea, bajo nuestra ambientación. Si es que nuestra ambientación es luminosa y con mucha magia, entonces que los arquetipos se vean a través de este prisma luminoso y con mucha magia, ¿no? Ya sea el héroe, ya sea el villano, ya sea el sabio, el mago, etcétera, cualquier arquetipo lo vamos a mostrar bajo este prisma. O sea, que nuestra ambientación es una ambientación más realista, muy cercana al medioevo real, con poca magia, con pocas criaturas sobrenaturales. También que los arquetipos se vean bajo ese color, ¿no? O sea, el rey, ¿cómo sería? Como más parecido a una persona real, de carne y hueso, con una problemática quizá más cercana al humano.
Y eso lo podemos aplicar con cada uno de los arquetipos. Pasamos entonces primero por lo que era la personalidad. Vimos que teníamos la pasión, las experiencias positivas y experiencias negativas. Luego vimos la apariencia, o sea, lo que se ve a plena vista del personaje, que es el cuerpo, las ropas, cómo anda vestido, y la situación, o sea, como en qué estado está en ese momento puntual. Luego vimos la interacción con otros personajes, algo muy importante, ¿no? Que le da más dinamismo. Está el aspecto social, la misión y el deber. Y por último terminamos viendo esto ahí para controlar el overpower, ¿no? Para controlar el sobrepoder, el nivel de poder del personaje, pero no solamente en su aspecto físico, sino también, por ejemplo, en su aspecto político y también en el aspecto sobrenatural. Cómo interactúa todo eso. Y en base a esta ramificación que hicimos, en base a este esquema, podemos construir personajes que sean más interesantes, ¿no? Y podemos siempre tener en cuenta hasta qué punto partimos de una base ya existente y qué elementos son más propios, qué elementos son como de nuestra imaginación en el fondo. Ahí les doy un momento para que puedan guardar la imagen. Recuerden decir que lo tomaron de acá, de los webinars en vivo de mundos fantásticos y cómo crearlos. Ahí abajo también está la dirección para que puedan llegar acá, para que no se pierdan en el vasto mundo del internet. Y paso hacia ahí está Dragon Ball, una vez que sale el tema, ¿no? Paso a la última diapositiva de la sesión de hoy día. Y como les decía, la idea es con esta diapositiva que tengan claro qué es lo que vamos a trabajar en la próxima sesión. Para dejarlos ahí enganchados, ¿no? Van a ver entonces ahora, después de ese esquema con muchas ramas, volvemos a una imagen más simple, que de hecho es nuestro triángulo. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que algunos elementos anteriores que mencioné no los íbamos a ver ahí, sino que los íbamos a ver más adelante, ¿cierto? Dentro de la personalidad nos había quedado la pasión, ¿cierto? Algo que suena bien ahí, atractivo, ¿no? Para crear un personaje, su pasión. Y dentro de lo que es la interacción con otros personajes, dejamos en el tintero la misión y el deber, que muchas veces se pueden confundir cuando uno los escucha por primera vez, pero ahí en la próxima sesión vamos a ver que realmente son cosas diferentes. Entonces, vamos a ver cómo crear un personaje ya totalmente tridimensional, atractivo, creíble, jugable también, ¿por qué no? O sea, como un personaje protagónico usando este triángulo. O sea, una vez que ya tenemos como nuestra idea general de lo que queremos, para poder después, por decirlo así, como ponernos en su piel, saber cómo pensaría él, tener claro cuáles son sus objetivos en cuanto a pasión, misión y deber. Y eso es lo que vamos a trabajar durante la siguiente sesión. Ahora doy un espacio como para preguntas, consultas, comentarios finales. ¿Ah? Yo creo que un par de comentarios como para ir redondeando. Si es que alguien quiere comentar, voy a poner yo, le doy la palabra, o pueden también escribir, como prefieran. Aprovechamos este momento así como de cierre más calmo para que vayan decantando todas las ideas que vimos hoy día, ¿sí? Espero que les sirvan ahí para cuando estén creando personajes. Y de hecho, ahí spoiler no solamente sirve para crear personajes, sino también eh, otro tipo de cosas como crear localidades, ciudades, todo eso podemos partir como eso, como de arquetipos y después ir nutriéndolos. Ahí comenta Murky, por ejemplo, que a él le interesa aplicarlo como forma de análisis de personajes, de cómo uno interpreta a diferentes personajes. Si quieres, Murky, podrías como explayarte por escrito o por micrófono, como prefieras. Eh, por- por- ¿Se me escucha bien? Sí, sí, ¿se te escucha bien? Ok. Por ejemplo, no sé, o agarrar un personaje que a uno le gusta, más si uno está quizás en busca de algo original, y pensar qué es cómo uno categorizaría con este sistema de ese personaje, y decir, bueno, si yo hago un personaje con estos parámetros, ¿cómo me quedaría? No sé, por ejemplo,
cómo entra Gandalf en la parte de la personalidad. Ok, yo quiero tener un personaje que sea como Gandalf, pero que esté tocado por mi universo. Entonces puedo modificar otros parámetros o tengo que ver a Gandalf bajo como dice la diapositiva, bajo el prisma de mi mundo. Entonces, si mi mundo no es de cyberpunk, pero quiero que haya un Gandalf, que sería más bien, estaría como agarrando un arquetipo, ¿cómo hago para introducir a ese personaje y cuál también es la importancia de ese personaje por la historia? Porque yo qué sé, un escritor no pone un personaje solo porque si yo quiero tener un viejo que sea grosso. O puede ser, pero eventualmente más en una novela el personaje tiene una importancia narrativa. Pero nada, me pareció interesante también por eso. También, o sea, yo qué sé, crear el personaje que por sí es interesante. Pero como que uno puede no arrancar de cero. Claro, no, está interesante ahí la reflexión que haces y mencionas algo clave que es el partir, por ejemplo, de este personaje es como tal, pero, y con el pero, ahí inmediatamente es cuando uno empieza a añadirle detalles extras, ¿no? Como que sea, es como Gandalf, pero, y claro, lo pasas a través de tu ambientación. O sea, por ejemplo, si es una ambientación que no sea de fantasía, si lo llevas al cyberpunk, obviamente te va a quedar algo totalmente distinto, ¿no? Que quizá tenga algo del sabor de Gandalf, tenga algo de la esencia de Gandalf, pero visto a través de esa ambientación y lo importante todavía también, a través de tus propios ojos. Ahí tener un esquema como este te puede ayudar mucho como para ir nutriendo al personaje. Que alguien pone, quiero tener un viejo que sea grosso. Sí, ¿no? Algo así. Ahí también, por ejemplo, recordemos el tema del nivel de poder, ¿no? Como tener una noción de cuán poderoso es cada personaje en relación al entorno, en relación a los otros personajes, para que no se nos dispare demasiado la curva de poder o para que no quede algo demasiado caricaturesco. Pero ahí es algo que también lo podemos ir viendo más adelante. Entonces voy haciendo como el redondeo general de la sesión de hoy día, una sesión más teórica, más expositiva, pero era necesario para después poder llevar todo esto a la práctica. Entonces, el gran objetivo de esta sesión número 3 fue cómo comenzar a partir de un arquetipo, o sea, de algo muy conocido, muy estereotipado, y ver que al añadirle detalles personales lo hacemos propio de nuestro propio mundo, de nuestra ambientación, y que esto lo podemos trabajar en el fondo, me gusta mucho recalcar porque es súper importante eso, en cualquier tipo de mundo, en cualquier tipo de ambientación. Por lo general, yo voy a poner ejemplos de las ambientaciones que más me gustan, que son más cercanas a mí, o que en general encuentro que pueden ser más desafiantes de trabajar, ¿no? Como siempre digo, la alta fantasía medieval donde tú vas a crear muchas cosas, pero tú perfectamente podrías estar creando una novela ambientada en este año o en un año cercano, con personas de carne y hueso, sin ningún poder, sin ninguna capacidad especial. Por ejemplo, no sé, se me ocurre una novela romántica, no sé. Y jugar con eso, ¿no? Con los arquetipos y darle alguna profundidad, darle como algo inesperado, algo de complejidad, para que no se sientan como tan simplemente como el villano, como el bueno, sino que sea como, tiene como su sabor propio, su trasfondo. Así que eso. Eh, Corto ahora entonces la grabación, hago como la despedida oficial, ¿sí? Y aprovecho ahora entonces para hacerles la invitación a ustedes, los que están acá ahora en presencial, para recordarles que el viernes, así el viernes de esta semana, hago la sesión práctica, pero no en este servidor, sino que en el servidor amigo que es Red de Roll. O sea, nos mudamos para Red, otro servidor, pero es la misma hora. 4 pm Chile, 5 pm Argentina y 10 pm España. Así que ese día los espero para que llevemos todo esto a la práctica y vamos a, como ustedes se imaginarán, comenzar de cualquier arquetipo que ustedes quieran y ir añadiéndole más y más detalles. Y al final de esa sesión de 1 hora y cuarto vamos a ver si es que logramos crear algo original o no. Así que eso pues muchachos, leo sus comentarios, sus mensajes.